Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. Nicaragua se sitúa en los últimos puestos del ranking mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. La persecución sistemática del régimen de Ortega Murillo ha obligado a cientos de periodistas a exiliarse y a otros a trabajar en la clandestinidad. Para mantenerse informados, los nicaragüenses deben recurrir a medios cuyos periodistas trabajan desde el exilio, como La Prensa, Confidencial o Divergentes. Hoy hace escala en París uno de esos periodistas nicaragüenses, uno de los más destacados de su generación, Wilfredo Miranda Aburto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Wilfredo, que es muy joven, 33 años, es uno de los editores del medio Divergentes, que cofundó en 2020. Ha sido corresponsal en Managua para The Guardian, es corresponsal colaborador del País. Ha ganado varios premios de periodismo, el Premio Iberoamericano Rey de España en 2018, el Premio Ortega y Gasset en 2022 y acaba de ganar otro premio, el Premio de Periodismo Joven Carlos Alberto Montaner por El viaje a la frontera blindada de Donald Trump. No vengan o habrá consecuencias, así se titula, sobre la política de deportaciones de Estados Unidos. Bueno, Wilfredo, usted vive exiliado en Costa Rica desde 2018, con algunas idas y vueltas a Nicaragua. En 2023, el gobierno de Ortega le despoja de la nacionalidad nicaragüense, tiene la española, le confisca sus bienes y le declaran prófugo de la justicia y traidor a la patria. ¿Cuál fue el momento que dice, bueno, yo de Nicaragua me tengo que ir porque me arriesgo a todo, a cárcel o a lo que sea, ¿no? ¿Cuál fue el momento? Es un combo bien bonito, todo ese que me explicaron y a mí y a otras personas nicaragüenses. Mira, sucedió en junio de 2021, años después de las protestas sociales que cimbraron al gobierno en 2018. Digamos, era un año electoral. Se creía que el régimen de alguna manera iba a abrir la puerta para que hubiera el chance democrático de que los nicaragüenses tomaran una decisión, pero lo que hizo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esta dictadura copresidencial, fue apresar a todos los precandidatos presidenciales, pero al mismo tiempo abrió un proceso masivo de criminalización de periodistas nicaragüenses, entre los que me encontraba yo. Entonces, me acuerdo que el 8 de junio de 2021 a mí me cita la Fiscalía de la Dictadura en Managua y básicamente me amenazan con una ley de ciberdelitos. ¿Qué es una ley de ciberdelitos? El gobierno puede decidir qué es noticia falsa, fake news, y básicamente la fiscal me exigió que revelara mis fuentes, a lo que yo me negué. Para hacértelo en resumen, me iban a poner 8 años de cárcel. Entonces, en ese momento en el que yo estaba en entrevista con la fiscal, en otra oficina estaba Félix Maradiaga, que es uno de los precandidatos presidenciales, y al salir lo echaron preso. Lo golpearon brutalmente y lo echaron preso. Entonces, me hacían señas mis colegas que dejara de hablar y que buscáramos un lugar seguro, y en esa misma tarde pues decidí salir por segunda ocasión al exilio, pues porque creo que los periodistas no tenemos la convicción de ser mártir, sino de preservar nuestra voz para seguir denunciando. Entonces salí por veredas en una lancha hacia Costa Rica y nada, desde ahí estoy desde junio de 2021, un tiempo en el que la dictadura de Daniel Ortega lo que ha hecho es reafirmar el totalitarismo. ¿Quedan periodistas independientes en Nicaragua? ¿Cuál es su situación? Mira, me atrevo a decir que en Nicaragua no quedan periodistas. Más de 290 periodistas, según el último conteo, se han exiliado desde 2018. Algunos que hacían una especie de trabajo clandestino. También el régimen, la inteligencia policial y militar del régimen lo ha identificado y desarticulado. Hasta la semana pasada habían 3 presos políticos periodistas que esta semana fueron enviados a casa por cárcel por el régimen, lo cual no implica recuperar su libertad, sino que tienen que estar cada día yendo a la policía a firmar y un control, y efectivamente no retoman su ejercicio constitucional de hacer periodismo y ejercer la libertad de prensa y expresión, de modo que no hay periodistas. O sea, te doy un dato, no solo no hay periodistas, Nicaragua es el único país en el hemisferio occidental que no tiene un periódico impreso, porque la dictadura no solo ha exiliado, sino que ha obligado a cerrar más de 50 medios de comunicación y básicamente desarticuló al diario La Prensa, que es el diario decano del periodismo en el país, que era el único medio de comunicación impreso que quedaba, el único periódico. Muchos periodistas se han ido a Costa Rica. ¿Cómo es hacer periodismo sobre Nicaragua desde el exterior?
supongo que hay gente que les informa, que arriesgan su vida para poder informar a los nicaragüenses. Mira, es complicado, sobre todo cuando vos crees en el periodismo que va al lugar, que se ensucia las suelas, que siente, que huele lo que está pasando. Entonces es bien difícil tratar de contar nuestro país, aún así que estemos cerca en Costa Rica. Entonces eso nos implica una serie de retos logísticos, periodísticos, para tratar de contar. Obviamente nos basamos en algo bien básico del periodismo, que es, por suerte, haber cultivado fuentes que continúan dentro del país, que nos siguen dando información, también usar la tecnología para tener, digamos, un polo a tierra con lo que sucede en Nicaragua, para no perder de vista cuánto sigue costando el pasaje del bus, cuánto vale la libra de queso, o qué es lo que siente la gente, o entender ese terror con el que se vive en Nicaragua, donde el gobierno dice que se vive en paz, pero la gente lo que hace es reprimirse lo que piensan. Entonces, eso nos ha obligado, digamos, a adoptar medidas como el anonimato para explicar lo que pasa en el país y obviamente tener mucho más rigor, pues, porque con el anonimato, creo yo, es una puerta para falta de rigor periodístico. Entonces nos obliga, al menos en Divergentes, que es la redacción en la que yo trabajo, es un poco a verificar 5, 6, 7 veces la información, contrastar información para poder seguir haciendo un periodismo que sea sobre todo de utilidad y de alguna manera que le dé esperanza a la gente que está en Nicaragua, pues bajo esta tiranía bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sí, requiere muchísima más exigencia, ¿no? Usted tiene que tomar precauciones también en Costa Rica. Parece que el país, que era como un refugio para los periodistas nicaragüenses, ya no lo es tanto. La situación ha cambiado mucho. Hay como una especie de represión que se está desbordando. Cuéntenos. Sí, hay una represión transnacional. No solo la dice el periodismo, la ha documentado en su último informe el grupo de expertos de Naciones Unidas. El brazo largo le llamó de la represión que ha llegado a Costa Rica, y creo que el mayor reflejo de esa represión transnacional fue el asesinato en junio del mayor en retiro Roberto Sancán. Un sicario llegó y le descargó 8 balazos en la puerta de su casa, de su apartamento, pero también se suman otros asesinatos de opositores y el doble intento de asesinato de otro opositor, Joao Maldonado, que se salvó de milagro y ahora vive en España exiliado, porque la gente se está teniendo que ir del refugio, porque el gobierno de Ortega no solo ha asesinado, sino que se han documentado espionaje y acoso y persecuciones y amenazas de muerte a opositores connotados, incluidos periodistas. O te pongo el ejemplo del caso del colectivo nicaragüense de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, donde tipos llegan incluso hasta revisar la basura que sacan en San José de sus oficinas. Entonces, la represión de Daniel Ortega no le basta en la frontera, sino que ha traspasado y ha trascendido a Costa Rica, y es una cuestión bastante grave que ha obligado incluso en este año a que muchas personas que se sienten bajo amenaza y acoso se estén reasentando sobre todo a España. Además, es un fenómeno que le afecta directamente, porque sus padres han tenido que irse de Costa Rica porque lo intentaron asesinar a su padre. Sí, mi papá tuvo un episodio muy raro, supuestamente asociado al crimen común, pero evidentemente le intentaron asaltar, pero no le robaron nada, y sobrevivió, digamos, a ese intento de disparos que le dieron, y entonces tuvieron que irse en un vuelo hace menos de un mes con más de 240 nicaragüenses, que el gobierno de España, muy solidariamente, algo que deberían seguir muchos países europeos, les abrió las puertas para instalarse allá, para, no sé, un poco huir de ese peligro que ya cruza la frontera claramente hacia Costa Rica. ¿Costa Rica ya no es un lugar seguro para los opositores o periodistas nicaragüenses? En este momento no, y a toda la comunidad de exiliados nos preocupa mucho la despreocupación, valga la redundancia, del gobierno del presidente Rodrigo Chávez frente a estas amenazas que recibimos. El mayor Roberto Sancán había denunciado amenazas de muerte a la Dirección de Inteligencia, que es un órgano adscrito a la presidencia del presidente Chávez, y básicamente le dijeron, bueno, ahí está, no pasa nada, y lo que sucedió fue que lo asesinaron. Entonces, creo que todas esas amenazas se han traducido en que mucha gente se esté yendo de Costa Rica porque el refugio ya no es seguro. Su región, la región centroamericana, está viviendo tiempos muy convulsos para el periodismo. En El Salvador, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras alerta sobre las amenazas, persecuciones judiciales y asfixia financiera a la prensa bajo el gobierno de Nayib Bukele. Esto ha provocado también el exilio de muchos periodistas. La mayoría, por ejemplo, del equipo del Faro tuvo que irse. ¿Se puede establecer un paralelismo entre Nicaragua y lo que está ocurriendo en El Salvador?
Sí, la única diferencia es que Nayib Bukele es que es extremadamente popular, a diferencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de 40 periodistas salvadoreños, incluidos amigos y colegas del Faro, Gato Encerrado y Factum, se han tenido que ir al exilio. ¿Por qué? Porque evidentemente en El Salvador se ha iniciado un proceso de desmantelaje total de la institucionalidad y el balance de poderes en virtud, efectivamente, que el presidente Bukele ha desarticulado la violencia de las maras. Pero ese régimen de sección impuesto le ha servido para machucar a sus críticos. En El Salvador ya hay presos políticos y menciono el caso de la abogada de Cristosal Ruth López, que investigaba corrupción y está presa por hacer lo que hace. Y básicamente Bukele ha pedido un cheque en blanco a cambio de la seguridad ciudadana por desmantelar el sistema institucional. Prueba de ello que ha hecho lo mismo que Ortega. Violó la Constitución para reelegirse. Puso a sus jueces que fallan como él quiere y controla todos los espacios institucionales de El Salvador y cada vez va desmantelando cualquier resquicio para la crítica y el disenso que son, no sé, fundamentales en toda democracia. Nos queda muy poquito tiempo. Yo quería preguntarle brevemente cuál es la urgencia en estos momentos de los nicaragüenses. Mira, la urgencia de los nicaragüenses en estos momentos es básicamente ver cuándo va a terminar este capítulo tan nefasto que ha quebrado demasiados vínculos familiares, porque casi el 12% de la población de Nicaragua ha tenido que huir del país desde 2018. Te estoy hablando de casi 900,000 personas. Entonces ha sido un quiebre familiar muy doloroso y no se ve a la larga ni en la configuración de la comunidad internacional en este momento, encabezada de alguna manera por Estados Unidos, que vaya a haber una resolución pronta para una dictadura que se ha aislado y ha instalado un totalitarismo que parece hasta ahora ser muy eficiente para callar y meter terror. Entonces creo que la gran urgencia es ver cómo podemos resolver esto sin que esto nos pase por armas y por violencia y por más derramamiento de sangre en nuestro país. ¿Usted cree que algún día podrá volver a ejercer el periodismo en su país? Ese es mi anhelo, de alguna manera. Si me preguntás cuándo lo veo, no sé. Estoy, como lo escribí en un artículo hace poco, en una larga estación al país al que no sé cuándo puedo volver. Lleva tatuado su país sí. en el brazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Wilfredo Miranda Aburto, por su tiempo, por toda esta información. Le deseamos muchísima suerte. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.